Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Esta noche vamos a discutir tres temas muy controversiales. Primero vamos a examinar el enfrentamiento entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente López Obrador por la veda en este periodo electoral. Después vamos a hablar de la exoneración al general Salvador Cienfuegos y la futura relación de México con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y para finalizar, vamos a hacer nuestro breve comentario acerca del COVID-19 aquí en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. El Instituto Nacional Electoral determinó que servidores públicos, incluido el presidente López Obrador y los gobernadores, deben abstenerse de hablar sobre las elecciones durante actos públicos, ya que eso incluye, por cierto, las conferencias mañaneras de Palacio Nacional. Esta medida es para resguardar los principios de equidad en los procesos electorales. Por su parte, López Obrador y representantes de Morena ante el INE aseguran que esto es censura. Y claro que es censura. Una censura que está contemplada en la Constitución y en las leyes después de la reforma electoral del 2007, reforma que fue promovida por los partidos en donde antes militaba Andrés Manuel López Obrador, después de la elección del 2006, en que se quejaron amargamente de la participación del presidente, el entonces presidente Vicente Fox, en los procesos electorales. Para debatir este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Buenas noches, ¿cómo están? Jorge Castañeda, muy buenas noches. Jorge. Hola, ¿qué tal, Leo? Buenas noches. Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Pues déjame empezar contigo, Javier. Justicia divina, mano. De verdad, justicia divina. En serio. Ver que ahora los que se están quejando, que lo están censurando, son los que pidieron la censura, Javier. Sí, pero ellos son diferentes, Leo, es lo que se te olvida. Me imagino que ese es el parte del argumento. Creo que obviamente se trata de aplicar la ley y el tribunal le pidió pero la ley, obviamente hay que interpretarla antes de aplicarla y siempre se puede aplicar de distintas maneras. Pero el tribunal le pidió al INE que estableciera criterios claros, criterios objetivos en ciertos sentidos, para precisamente establecer qué se puede decir y qué no se puede decir, más bien qué pueden y no pueden decir los servidores públicos, incluyendo el presidente, y precisamente lo que hizo el INE fue establecer esos criterios en su decisión. Y se confundió un poco la cosa porque antemano, antes de esta decisión del INE, había habido todo un debate respecto a las mañaneras. Si suspender las mañaneras, si suspender la transmisión completa de las mañaneras, etcétera, 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 ¿no? Pero lo único que decidió el INE en esta ocasión tiene que ver con el contenido de las mañaneras y de cualquier otro discurso público o mensaje público de un funcionario, y para ello fijaron qué sí puede decir, más bien qué no puede decir, y hicieron una larga lista de temas. Yo tengo algunos problemillas con su definición de los parámetros, como es normal, ¿no? Si nosotros cuatro por separado nos hubieran pedido hacer una lista de criterios, probablemente hubieran resultado 4 distintos criterios, parecidos, traslapados, en mucho probablemente, pero no en todo, ¿no? Entonces lo dejo ahí y ahorita regreso a algunas de mis, más que objeciones, problemas o dudas que tengo con algunos de los criterios establecidos. Héctor, justicia divina, caray, qué barbaridades. Es increíble lo hipócrita que son los políticos en México y en todo el mundo, hay que decir. Bueno, me gustan mucho los matices que introduce
y la información que introduce Javier, porque la verdad, pues hay que verlo con detalle, pero el hecho de bulto, el hecho grandote y claro, pues es lo que tú resumiste al empezar el programa. Es decir, esta prohibición de que el gobierno, el presidente, hable de cosas que parecen favorecer a su partido, que favorecen a su partido, de sus programas sociales, de los éxitos de su gobierno. Todas son, de alguna manera, invitaciones implícitas y, en el caso de López Obrador, súper explícitas a votar por él, por su partido, por el partido del presidente que está hablando también de sí mismo y de su gobierno. Bueno, esta es una censura, desde luego que es una censura. ¿Quién la puso? Quien tú dijiste. Quien se quejó más en el 2006, que fue López Obrador, es el autor intelectual y político de esta censura que ahora le parece que le cae encima de una manera, digamos, injusta. Porque de lo que no hay ninguna duda respecto de esta censura es que es una censura legal. Es absurda, es antilibertaria, es antidemocrática, pero es legal y está escrita en la Constitución. Y el presidente está obligado a cumplir la Constitución y a hacer que se cumpla. O sea, estaría obligado a ordenarse a sí mismo la censura que está puesta en la Constitución. Ahora, volviendo a los detalles, porque me parece importante lo que dice Javier. Me gusta, Javier, no sé a ti, que el INE haya abierto el abanico y haya dicho no solo el presidente, sino en general, los que tienen responsabilidades ejecutivas deben de cumplir la norma que está en la Constitución. Y eso me parece a mí que le da un poco más de calidad, de universalidad al criterio del INE. Jorge, ¿cómo ves tú esta restricción? ¿Legal? Hay que decirlo, legal. Bueno, es legal, aunque por supuesto esto terminará de nuevo en el tribunal y con este sistema retorcido, bizantino que tenemos, tal vez no pueda llegar a la Suprema Corte, pero la última palabra no está dicha todavía. A mí hay dos elementos que me parecen complicados en todo esto, estando de acuerdo con lo que han dicho Javier y Héctor. En primer lugar, en otros países, Estados Unidos, desde luego, donde se paga el tiempo y las campañas tienen financiamiento principalmente privado, aunque hay público también, pero también en los países donde hay financiamiento público de campañas y hay reelección, el tema es muy complicado y a la vez sencillo. El presidente en funciones que se quiere reelegir, pues obviamente puede hacer campaña a favor de sí mismo, de modo que no pueda hacer campaña. Si no hay campaña, pues no hay reelección. Ahora, ¿cómo le hace, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Brasil, donde hay reelección consecutiva, en Francia, donde hay reelección consecutiva? Bueno, si usas el aparato de Estado para tu propia reelección, o bien tienes que pagar, tu campaña tiene que pagar por ese uso. Es decir, López Obrador podría, si se quisiera reelegir y si existiera la reelección en México, tendría que pagar con el dinero que le diera el INE a Morena en el 2024, tendría que pagar por la compra del tiempo por su campaña de la mañanera. Porque obviamente está haciendo campaña, está buscando la reelección. No es el caso ahorita en cuanto a que no hay campaña suya, pero hay campaña de su partido. En todos los países del mundo, los presidentes hacen campaña a favor de sus partidos en las elecciones intermedias, pero lo hacen de acuerdo con ciertas leyes y en la mayor parte de los casos no se les prohíbe quizás como tal que hablen, porque eso te abre un mercado negro de comunicación, que es lo que hace cualquier gente hábil. López Obrador lo es y seguramente va a inventar algo por el estilo. Bueno, no va a ser en la mañanera, va a ser un discurso a la nación en la noche sobre el COVID,
o sobre, por ejemplo, este nuevo cuento que se soltó hoy, muy bonito, muy divertido, o sea, digo, ya es el extremo, pero vamos a regalarle las vacunas nuestras a los países más pobres. Mentirota del tamaño del mundo, pero voy a hacer un discurso a la nación en la noche sobre eso. Pues, ¿qué es? Es un mercado negro, Leo, porque se le prohíbe en la mañanera, pues entonces se va a la noche y ya no es una conferencia de prensa, es un discurso a la nación. ¿Sobre qué tema? Pues un tema importante. Ah, por cierto, si les parece bien que les regalemos las vacunas nuestras a los países más pobres, vote por Morena. Bueno, a ver, a mí lo que me parece, y desde que se discutió la... Bananero, Leo. ¿Perdón? Bananero, ¿Qué? Bananero. Bananero, sí, Bananero. completamente. Ahorita vamos a hablar de lo del COVID, desde luego, es un punto que yo no acabo de entender, pero déjenme regresar a este tema del enfrentamiento del INE. Yo desde 2007 que se discutió esto dije que es una tontería, Javier, porque es prohibirle a los políticos hacer política, finalmente. Tú decías, han salido la lista de las restricciones que puso el INE, yo la leí, y bueno, pues van a poder hablar pues del lago de Chapultepec, a lo mejor de la limpieza del lago de Chapultepec o cosas absolutamente inútiles para el electorado. Yo sí reivindico el derecho del presidente López Obrador de hacer campaña a favor de su partido, pero también entiendo, y el otro día lo platicaba aquí con Ciro Murayama, que ellos están para aplicar la ley, para hacer cumplir la ley. Menudo dilema. Bueno, no, porque en efecto esa es su función. No, su función no es si están o no, debatir si están o no están de acuerdo con la ley, sino aplicarla. Insisto, la ley se tiene que interpretar y luego se tiene que aplicar en función de distintas posibles interpretaciones. Entonces sí hay mucho margen de maniobra sin lugar a duda, incluso dentro de la función de aplicar la ley. Yo coincido contigo que es una prohibición que no debería de estar, en eso estamos de acuerdo, pero dado que está, la pregunta es cómo se implementa y la pregunta más específica, si los criterios que estableció el INE son correctos. A ver, entonces tu postura es que se le está pasando de tueste al INE, que debió ser más liberal en su interpretación. Hombre, tal vez, sí. Pero la única, en sus parámetros, el único parámetro que a mí me brincó, o sea, no hablar de otros candidatos, no hablar, eso lo entiendo y se entiende, pero el único que realmente me brincó es el de plataformas electorales. ¿Por qué? Porque si en una plataforma electoral de algún partido vienen temas sobre los cuales el gobierno está haciendo cosas y aplicando políticas públicas, por ejemplo, la vacuna, ¿no puede hablar de eso? O sea, eso, ¿no? Entiendo que no puede hablar de un candidato, de un partido, pero cuando tienes algo que puede llegar a ser tan amplio como todo lo que dice una plataforma política, pues eso es, en principio, una plataforma política bien hecha, pues abarca todo, es un proyecto de nación. Entonces, esa fue la única que me brincó. Yo entiendo que no se vale decir, ese candidato es tonto, ese partido no sabe nada, por favor voten por Morena, no, eso se entiende, eso es obvio, ¿no? Pero el problema siempre va a ser, cuando se enfrenta a un político hábil, la manera en que consigue promover a su partido. E incluso la interpretación de si realmente lo está promoviendo. Es decir, siempre será disputado qué es y qué no es promover a tu partido, qué es y qué no es propaganda. Si vamos a suponer, para regresar al tema de la vacuna, que el proceso de vacunación va muy bien y el presidente tiene que hablar de ese proceso, tiene que explicar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, si se está avanzando, si está teniendo éxito, pues obviamente el presidente va a decir que se está avanzando bien y que está teniendo mucho éxito. Vamos a suponer que eso es cierto, que eso dentro de 4 meses está sucediendo. ¿No se permitiría decir eso? Eso sí se me hace una restricción, dado que se tiene que poner parámetros, pero yo entiendo, es decir, no es que se le pasó la mano, es que dejaron una categoría, a diferencia de las otras, creo yo, que aparecen en esa lista, que es sumamente abierta y amplia, ¿no? Y pues ahí va a estar todo el debate y la discusión. Ahora, a ver, Héctor, lo que me preocupa a mí de todo esto es que
esto va a enfrentar a las autoridades electorales con el presidente López Obrador. Yo estoy seguro que el presidente López Obrador no se va a callar, ya lo conocemos. Yo el otro día le preguntaba a Ciro Murayama, y si el presidente no cumple con estos lineamientos, pues ¿cómo lo van a castigar? Y él me dijo, pues lo va a castigar el Tribunal Electoral. Pero en fin, hacia allá vamos, hacia este choque de trenes, ¿no? Pues no precisamente de trenes, porque no, más bien de un tren con un triciclo, porque la verdad es que lo que va a suceder aquí, ya sabemos, todos sabemos lo que va a suceder aquí. El presidente no va a cumplir la ley a que está obligado. Simplemente no lo va a cumplir. Va a objetar y va a ir al tribunal. El tribunal es suyo. El presidente es dueño del tribunal. El tribunal va a desacreditar, va a desconocer los criterios del INE y el presidente va a hacer lo que le da la gana. Eso es lo que va a suceder. Ahora, cuando empezamos con los matices, ahora voy a hablar en contra de los matices. Nos saltamos el hecho fundamental de este asunto, que es que tú dices, Leo, el presidente tiene derecho a hablar. No tiene derecho. Por una aberración, si tú quieres. El presidente no tiene derecho a hablar durante periodos electorales de logros de su gobierno. De ninguno. Eso es lo que dice la ley. Pues sí. No tiene derecho. ¿Es un mal derecho? Probablemente es mal derecho, pero ese es el derecho que hay. Y lo que va a suceder, desde el punto de vista político, pues es esto que acabo de describir, y cruzo apuestas. El presidente va a objetar, el tribunal le va a dar la razón, y el INE va a quedar donde lo quiere el presidente, en un lugar subordinado, desprestigiado, para lo que realmente le interesa al presidente, para poder, durante las elecciones, reclamar como propias las victorias que obtenga sus partidos y denunciar como fraude las victorias que no obtengan, las derrotas de su partido. Eso es lo que ha hecho siempre. Eso es lo que va a hacer ahora. O sea, pero entonces... Tenemos la ventaja y la desventaja de conocerlo de hace mucho tiempo. A cabalidad. Pero aquí, Héctor, el tema es que tú dices un choque de un tren contra un triciclo. A mí me preocupa que el triciclo va a quedar hecho, bueno, no voy a usar la palabra que me vino a la mente, pero va a quedar hecho pedazos. Pedazos, como lo quiere el presidente, para que sea un instituto impugnable, sea un instituto sin prestigio, un instituto estigmatizado, un instituto cuyos logros, que son históricos en el sentido de contar los votos bien, nada más digo eso, de contar los votos bien, quede desprestigiado y quede el espacio siempre de objetar las cuentas del INE, de los votos, para poder llevarlo al tribunal, que es el presidente, que le va a dar al presidente todas las victorias que pueda. Pues un mal presagio. Estamos. Un mal presagio, Jorge, desde luego, porque pues para que funcione la democracia en México, para que haya funcionado la democracia en México, se necesita cierta fortaleza de la autoridad electoral, en particular del INE. Bueno, y de otro sector muy importante, Leo, los medios de comunicación. Claro. Javier decía, bueno, el presidente tiene derecho de hablar de la vacunación. Sí, sin duda, no sé si todos los días. Eso ya es algo un poquito más discutible. Y todos los días durante 2 horas, también es más discutible. Y todos los días transmitido en vivo por varias cadenas pequeñas, pero largos extractos en vivo o en diferido por los medios masivos importantes. En Estados Unidos vimos ahora ya, cuando sabemos que se trataba de un intento de golpe de Estado, de un intento de impedir la transición, la transmisión de mando por parte de Trump, los medios, bueno, obviamente Twitter y Facebook también, los medios y las redes sociales le quitaron la voz a Trump. Podía decir misa, pero no, nadie transmitía su misa. No solo, insisto, las redes sociales, mucho antes de eso, hace 3 o 4 meses, decidieron dejar de transmitir sus conferencias de prensa o sus videos o algo, porque o bien no decían nada y por lo tanto no tenían ningún valor noticioso, que es el caso del 90% de las mañaneras, o bien decía puras mentiras. Déjame, perdón,
Perdón, Jorge, porque les voy a dar un dato interesante que escuché hoy en la radio pública de Estados Unidos, que desde que le quitaron sus cuentas al presidente Trump, bajó la cobertura, el ruido sobre el tema, sobre el fraude electoral en 73%. En 73%. O sea, sirvió la censura, ¿eh? Para quitarle, digamos, ese poder que tenía. A ver, yo estoy de acuerdo que es absurda, pero lo que dice Héctor, de que López Obrador va a ser caso omiso de lo que diga el INE y luego va a pelear y le va a ganar en el tribunal, bueno, es muy probable. Los medios podrían en México seguir los lineamientos del INE, ellos unilateralmente. Obviamente no lo van a hacer en México, en Suecia, pues, o sea, por favor, pero lo podrían hacer. Bueno, pues eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Censura, no, de nuevo, aplicación de una ley aberrante solicitada e impuesta por López Obrador hace 14 años. Híjole, pues no se ve nada bien esto. A mí este tema siempre me ha molestado, tengo que decirlo, ustedes lo saben. De hecho, nosotros algunos de los que estamos aquí estamos amparados. Ya no sé qué pasó con ese amparo, porque otra restricción es que la gente de la sociedad civil no puede contratar spots de radio y televisión para hablar de política, cosa que Javier, por cierto, estuvo en su momento de acuerdo con esa, si no mal recuerdo, con esa restricción, claro, Javier, ¿o no? No, para nada, para nada. Es Citizens United. Perdón, eso totalmente en contra. Por eso, tú estás... de que privados, sí, por eso. De que privados puedan comprar publicidad, sí. Sí, ok. Sí, lo que nosotros estábamos a favor, tú estabas a favor de la restricción, nosotros estábamos en contra de esa restricción. Exacto. Sí. Pero bueno, es parte de la reforma política del 2007. ¿Cómo concluimos con este asunto? A mí me preocupa mucho, Javier, porque sí veo desde ahorita lo que dice Héctor, que es este triciclo del INE, pues pedaleando, y ya se está viendo que, sobre todo con los consejeros Córdoba y Murayama, que desde el lado del gobierno los están haciendo pomada. En efecto, parte del problema es que se ha personalizado esto, ¿sí? Y eso para mí está mal, es decir, pues no se habla tanto del INE, se habla de dos miembros del Consejo General. Yo creo que esa es una mala noticia, no se debe de personalizar esto, ese es un problema en sí, pero yo sí creo que aquí exageraron un poco. Para mí es muy distinto llamar al voto o decir algo que no hay que cambiar de caballo, sino nada más de jinete, es decir, llamar a votar por tu partido. ¿Qué es lo que hizo Fox? Hablar de la vacuna. ¿Qué es lo que hizo Fox? Hablar de la vacuna, correcto. Sí. Que hablar de la vacuna, incluso hablar 2 horas de la vacuna. Para mí sí, eso sí deberían de no pelearse con el presidente sobre ese tipo de cosas. Si empieza a decir no hay que cambiar de jinete a medio no sé qué, entonces ahí sí claramente está llamando a votar por su partido. Si empieza a descalificar una coalición, está también violando la Constitución de manera muy clara, etcétera, etcétera. Pero sí creo que si la idea es que no pueda hablar de nada durante 2 meses, bueno, pues eso sí necesariamente llevará a un pleito que creo yo pudieron en parte haber evitado. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que casi hubiera dicho lo que hubiera dicho el INE, hubiera habido un conflicto. Claro. Eso estoy de acuerdo. Pero aquí, ampliaron el rango de temas sobre los cuales puede haber un conflicto, creo yo, innecesariamente, creo yo. Bueno, hijo, a ver, ¿qué concluimos de esto, Héctor? Esta analogía que utilizabas del triciclo, del choque entre un tren con un triciclo, se me quedó muy en la mente, caray. Concluimos lo que dijiste al principio. Aquí el hecho fundamental es que el presidente se está negando a cumplir la Constitución. Por una razón política. No hay un presidente que haya habido en este país, salvo quizás Salinas, que pusiera tan enfrente de la gente que esos programas sociales que el gobierno tiene, son del presidente, para que la gente vote por él. Es decir, es una propaganda política descarada, continua, persistente y efectiva. De manera que lo que el presidente tiene que hacer es cumplir la ley.
Y luego entramos a los matices de qué se trata el cumplimiento. Él lo que quiere es seguir haciendo un discurso que obviamente tiene un objetivo electoral. Es evidente, palabra por palabra, tema por tema, día por día. Bueno, está violando la Constitución todos los días. Este es el asunto. Sí, a ver, yo quiero ver el valiente que lo va a parar, Jorge. La verdad es que no veo quién pueda parar a López Obrador, quien por cierto ha dicho que si la ley es injusta, más bien hay que tomar en cuenta el criterio de justicia sobre la ley. Y para él esto es injusto. Bueno, esa es su postura de siempre y va a ser lo que le dé su regalada gana. Y en efecto tiene el tribunal en sus manos y hará ahí lo que quiera. Y en principio no hay a dónde más se pueda ir. No puedes ir a la Suprema Corte, se supone, con este tipo de temas. No. Así está armada la legislación electoral mexicana. Entonces, pues hasta ahí va a llegar. Ahora, ¿qué va a suceder con todo eso? Pues vamos a ver, insisto, cómo reaccionan los medios. Es posible que los medios tal vez pudieran tomar en cuenta este diferendo para también establecer una determinada política suya durante la campaña. Honestamente lo dudo. Entonces vamos a tener pues al Merolico ahí todos los días en la mañanera hablando de sus programas sociales, de las vacunas, de qué esto, de qué lo otro. Y bueno, pues en efecto es violatorio de la Constitución que hay, que es lamentable todo esto y lamentable la reforma de 2007, pues por supuesto. Y esa fue por el complejo de la culpa que tuvieron los legisladores, sí, sobre todo del PRI y del PAN, que cayeron enteritos en la trampa de López Obrador, corrieron a los consejeros del INE, corrieron a Ugalde, cambiaron la ley, hicieron todo esto y dejaron un tiradero. Pero a ver, tu postura para terminar con esto, Jorge, es que el presidente siga haciendo su conferencia mañanera, siga hablando lo que se le pegue la gana, pero que los medios privados, no sé cómo actuarían los públicos, pero que los medios privados no transmitieran esas partes donde claramente prohibidas por el Instituto Nacional Electoral. Que no transmitieran lo que es propaganda electoral evidente y que no transmitieran lo que no es noticioso. Mira, este tema sucedió en 2003, 2004 a 2006, cuando el presidente Fox le pidió a una televisora que si iban a transmitir la mañanera del entonces jefe de gobierno todos los días, una buena parte, que lo hicieran en el canal local de la Ciudad de México, no en un canal nacional. ¿Qué demonios le podía importar a los habitantes de Saltillo o de Macuspana se entiende, que si llovió anoche en la Ciudad de México y se inundó, pero se arregló la inundación porque llegaron muy rápidamente la gente que le iban a arreglar, bla, 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 bla? Bueno, pues los medios decidieron pues no transmitir en el canal local, sino seguir transmitiendo en el canal nacional. Podrían perfectamente los medios utilizar el mismo criterio que utilizan con nosotros, todos los mexicanos, con el presidente. Lo que es noticioso sí, lo que no lo es no. Y en este caso, durante la campaña, lo que es propaganda, no. ¿Según quién? O según los lineamientos del INE, punto. Hijo, va a ser esto un dolor de muelas, incluyendo para los medios de comunicación. Hijo, va a ser esto así. Bienvenidos al 2021. Pero bueno, hagamos una breve pausa y vamos a hablar ahora de la exoneración al general Salvador Cienfuegos y en general cómo está comenzando la relación de México con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.